Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles, también después del tema del día a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, en el programa Mega Noticias, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio y a usted que está al pendiente de mi programa. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa Haciendo Historia en tu Comunidad. Continuamos con la segunda parte de la crónica del séptimo encuentro de cronistas e historiadores de Sinaloa y de Nayarit. Continuamos con la crónica donde nos quedamos con la historia del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Acaponeta, Nayarit. Primero, no es de admitirse el denuncio que hacía la señorita Gregoria Solercio de Solar a que se refiere este expediente. Segundo, comunica a la señora Solercio para su conocimiento. Sufragio efectivo, no reelección, Acaponeta, Nayarit, 21 de febrero de 1923. El ser presidente del cuarto H Ayuntamiento, C. Luis Jiménez. Con esta resolución, los Solercio y los católicos de Acaponeta entendieron que se trataba de una expropiación y que influye en ello el fuerte sentimiento anticlerical de los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, en todo el país. 3 años después, en el año de 1926, el H Ayuntamiento que preside el señor don Luis López Ortiz les vendió el cerro al señor José Mesa Topete como terreno del fondo municipal y le concedió permiso para que en la meseta instalara una cantina con servicio de burdel, la cual desagradó muchísimo a los vecinos que de los alrededores y a la comunidad católica de Acaponeta. Ya antes se dijo, en junio de 1944, que llegó a Acaponeta el padre José de Jesús Valencia como vicario cooperador del señor cura don Pedro S. Macedo, quien a su vez había llegado a Acaponeta en 1943 para suplir al señor cura don Leandro Rocha en 1929 a 1943, que había sido transferido a Talpa, Jalisco de 1944 a 1946. Valencia fue vicario cooperador y a causa del fallecimiento en Toluca del cura don Pedro S. Macedo en 1943, recibió el nombramiento de vicario ecónomo de esta parroquia en Acaponeta. 3 años después, el 15 de octubre del 49, recibió por fin un nombramiento de cura a cura, encargado y responsable de la parroquia de Acaponeta, cargo que desempeñó eficiente y satisfactoriamente en esta ciudad hasta el fin de su vida. También ya antes se vio que desde su llegada a Acaponeta el padre Valencia leyó, repasó y estudió detenidamente los libros del gobierno de archivo parroquial, considerándolos como un tesoro invaluable que narra la historia y actividades de la Iglesia Católica de Acaponeta desde el año de 1706. Por medio de ellos se enteró de los entusiastas y agotadores e infructuosos esfuerzos que realizaron sus antecesores, los señores curas Gregorio Alatorre, Buenaventura O'Connor, Fermín Dávalos, Ángel C.P. Cárdenas, Leonardo Rocha y Pedro C. Macedo, para rescatar el cerro y continuar con la obra inconclusa. Valencia, antes de recibir su nombramiento de cura propio, subió al citado cerro y solo encontró las ruinas de una vieja cantina burdel, basura, todo invadido por un monte de escombros, malezas y matorrales. Abrigándose todavía algunas esperanzas, se presentó con el entonces presidente municipal, don Teófilo Tello, en 1946-48, para una vez más solicitar su anuencia y se permitiera reiniciar la construcción de la capilla, pero se le dijo que el cerro ya había sido solicitado, construido por los señores Heriberto, el Güero Pimienta, y otro señor llamado Alberto López Sousa, mejor conocido como Chico Perón, para reconstruir y poner en actividad la cantina burdel que antes había en ese lugar.
Las cantinas que se instalaron en el cerro con el tiempo se extinguieron y en el año 1977, siendo presidente municipal del Ayuntamiento de Campaneta, el señor Rodolfo Antonio Sáizar Quintero, en paz descanse, le mandó limpiar para convertirlo en un verdadero paseo oriente, colocando juegos infantiles, una amplia ramada al centro y una montal escalentina de acceso al lugar, esas escaleras que nos podíamos subir. Desgraciadamente los gobiernos municipales que le siguieron no le dieron mantenimiento. Los juegos infantiles se oxidaron y se destruyó todo y se volvió a remontar, convirtiéndose en refugio de vagos, malvivientes y viciosos. En la edición conmemorativa del 86 aniversario del ECO de Nayarit, de fecha 28 de diciembre de 2003, el ser licenciado José Ricardo Morales, acerca de este tema, escribió: a principios de los años 20, el gobierno municipal adjudicó a particulares el predio para la instalación de una cantina, a pesar de la posición de la familia Solersi, que pagaba los impuestos correspondientes por dicho predio. De esta manera, el Paseo Oriente, como también se llamaba el cerro, se convirtió en un lugar donde la gente concurría a beber cerveza y a bailar con las mariposillas nocturnas. De aquellos días, esta cantina tuvo su fama y la regenteaba el señor Heriberto El Güero Pimienta, medio hermano del general Juventino Espinosa Sánchez. Trabajaba con el Güero Pimienta un señor llamado Alberto López, más conocido entre los parroquianos como el Chito Pelón. Se convirtió en el lugar de un sitio muy alegre, pero también muy peligroso, pues era frecuente los pleitos y no pocos borrachos fueron arrojados por la ladera del cerro rumbo al río. Incluso el folclore popular hablaba de que una sola persona había llenado un pozo con puros cadáveres de gambusinos que llevaban en sus talegas oro de la sierra, y antes de llevárselos a vender, hacía una parada en el cerro para refrescar el gañate. Ese gañote, por supuesto que todos estos años la gente se fue apropiando y adquiriendo los terrenos aldeaños y construyendo sus casas típicas de teja y adobe. La cantina finalmente desapareció y la gente tomó el terreno para los fines que otros ya le habían asignado: la construcción de una capilla en la cima del cerrito para honrar a la Virgen de Guadalupe. Efectivamente, después de haber estado en la cumbre del cerro por varios años olvidada, llena de matorrales y refugio de vagos y viciosos, a finales de los años 90, el señor presidente municipal del Ayuntamiento, señor don José Chávez Rodríguez, 1996-99, mandó limpiar el lugar y restauró los juegos infantiles, concediendo permiso al señor cura don José de Jesús Enríquez para que ahí se construyera una modesta capilla que no es ni remotamente comparable a la que alguna vez quiso construir el señor cura a la torre hace 118 años atrás. Según lo comenta el señor cura Enríquez, por algo el señor no quiso que se hicieran, pues de haberlo hecho probablemente ya se hubiera realizado la magna obra del santuario. Y volviendo al tema, triste y apresurado el señor cura Valencia por verse imposibilitado para reiniciar la construcción de la capilla. Tuvo la oportunidad de platicárselo a su pariente, el agricultor y ganadero Bernardo Quintero Valenzuela, como ya antes lo había comentado, y de la forma más de cómo lo obsequió un enorme terreno junto a la vía ferrocarril para que allí construyera lo que quisiera. Hasta aquí concluyo con se refiere a los antecedentes, los planes que había de sus antecesores para construir la capilla del cerro, a lo que se enteró el señor cura Valencia consultando el archivo parroquial. A continuación, sigo la narración a partir de cuando se inició la construcción del santuario de Guadalupe. Desde el momento en que el señor cura recibió el terreno y la cuantiosa herencia familiar, decidió no conformarse con la construcción de una simple capilla, y de una vez por todas tomó la firme decisión de echarse a cuestas el monumental proyecto de dedicar un santuario a Nuestra Señora de Guadalupe, obra que inició colocando la primera piedra el día 12 de diciembre de 1948. Como más adelante se verá, la capilla de todas maneras se hizo, pero ya con la intención de que funcionaron mientras llegaba el día en que podían utilizarlo en santuario guadalupano. 8 años después de iniciar la obra del santuario, construyó la capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe como reina y patrona de los trabajadores de Acaponeta, con el fin de llevar a cabo de ella activando esas religiones mientras se llegaba el día de poderse hacerlo en el santuario en construcción. El 12 de diciembre de 1956, con una misa celebrada en la que asistieron cientos de personas, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la capilla guadalupana con la presencia del señor cura don José de Jesús Valencia, sacerdote auxiliar
don José de Jesús Ortiz y el padre Juan Francisco Cisneros, considerándolo con esto el señor cura Valencia, que así quedaban cumplidos los anhelos de sus antecesores. Por lo mismo mandó colocar al frente de la capilla, sobre un obelisco de 3 metros de altura, una estatua de medio cuerpo del señor cura Buenaventura O'Connor, gran benefactor de Acaponeta de 1882 a 1913. Desde un principio, el señor cura Valencia decidió construir en la parte de atrás de la capilla un edificio para ahí fundar un colegio católico, administrado por monjes, cuya primera piedra la colocó el 17 de febrero de 1955 y se inauguró con inicio de clase el día 1 de septiembre de 1957, con el nombre de Colegio Católico Párroco Buenaventura O'Connor. Como las monjas no se adaptaron al intenso calor de Acaponeta, a las semanas siguientes se regresaron a Tepic, por lo que el señor cura tuvo que buscar lo antes posible un cuerpo de maestros instalados como primer director de la profesora Luz Alarcón de Chumaceros. Según los estipulados en la Constitución mexicana, ni el señor cura ni la parroquia podían poseer bienes inmuebles a su nombre, y a causa de este decidió que tanto el colegio como todo su terreno pasaría a ser propiedad de la comunidad católica de Acaponeta, y para ello nombró un patronato formado por todos los requerimientos legales en octubre de 1957, que quedó integrado por las siguientes personas: doctor Rodolfo Castillo Sánchez, señora Agripina Ahumada de Castillo, señor Gustavo Quintero Díaz, profesora Yolanda Alduanda de Quintero, doctor José Luis Chan Flores, señor Ofelia Navarro de Chan, señor Ernesto Aguiar Ruiz, señor Salvador Chávez Pulido, señora Porfiria Garadilla de Chávez, doctor José Alguerín López, señora Margarita González de Alguerín, señor Oriel Soto Ahumada, profesora Luz Alarcón de Chumaceros, señora Ofelia Herrera Viuda de Chan, señor Bernardo Quintero, señor Alfonso García y otros más. Por común acuerdo quedó la señora Ofelia Navarro de Chan como presidenta del patronato con autoridad legal para cualquier trámite. De acuerdo con el acta constitutiva, los integrantes del patronato estaban facultados para que cada 10 años nombraran un nuevo miembro para sustituir a los que se retiraban o hubieran fallecido, reconociendo y aceptando de común acuerdo que ninguno de los integrantes, ni nadie en particular, podía autonombrarse dueño ni parcial ni total de derechos terrenos, ni de lo que en él se hubiera construido. Y se agregó además que en los futuros siguieran siendo propiedad exclusiva de la comunidad católica de Acaponeta. El día de hoy, a más de medio siglo de que se integró el patronato, únicamente sobreviven 5, y algunos de ellos ya muy enfermos. Es muy importante que lo antes posible se haga valer el poder de estas personas que aún viven, para que se remueva y se le incorporen nuevas personas con el fin de darle vigor, efectividad y legalidad. Con este poder que se tiene de acuerdo con la ley, se haga valer los derechos de propiedad. Y volviendo a lo anterior, ya en posición de enorme terreno y de su herencia, con la firme determinación del inicio, cuando antes la construcción del santuario, lo antes posible, solicitó la autorización y permiso de superiores. En cuanto le fue concebido, se puso en contacto con el arquitecto párroco don Pedro Castellán Lambrey para que él se encargara de coordinar y dirigir los trabajos de la construcción, iniciando con la ceremonia religiosa de la colocación de la primera piedra, acta que se llevó a cabo el día 12 de diciembre de 1948. El acta que se escribió ese día y que fue escrita a los libros del gobierno del archivo parroquial dice así: el día 12 de diciembre del año de la reelección de 1948, gobernado felizmente la Iglesia, el romano Pontífice Pío XII, siendo primado de México, el señor arzobispo doctor don Luis María Martínez, regenteaba la diócesis de Tepic, el excelente señor don obispo Anastasio Hurtado, y encargado de la parroquia de Acaponeta el padre señor don José de Jesús Valencia, así como lo civil, siendo presidente de la República el señor licenciado Miguel Alemán, gobernador del estado el señor don Gilberto Flores Muñoz, presidente municipal de Acaponeta don Teófilo Tello. Ante este centenar de fieles que asistieron como padrinos, y el delegado episcopal párroco don Jesús Ramón Valdés, bendijo y colocó la primera piedra angular del templo guadalupano. Acaponeta, Nayarit, a 12 de diciembre de 1948, el encargado párroco José de Jesús Valencia Quintero. En el acto de colocación de la primera piedra
Estuvieron presentes el Vicente Episcopal Padre don Jesús Ramón Valdés, de representación del señor obispo, el sacerdote y arquitecto don Pedro Castellanos Lambray, autor del proyecto del templo, el maestro de obra el señor don Miguel Macías, el párroco de Caponeta, don José de Jesús Valencia Quintero, los sacerdotes auxiliares de la parroquia, párroco don José de Jesús Ortiz y don Juan Francisco Cisneros Guardado, los señores don Bernardo Quintero, donador del terreno, señor don José Alguín López, Guillermo Díaz Cosío, Esteban Pérez Zapata, Salvador Chávez Polido, fotógrafo, y otros, todos los grupos parroquiales y cientos de católicos a quienes el señor cura nombró padrinos de esta ceremonia. 10 meses después de haberse echado a cuestas esta responsabilidad y sin estar seguro de que aún se iba a quedar en la Caponeta, felizmente recibió su nombramiento de cura propio responsable de esta parroquia, el 15 de octubre de 1949, como ya antes se vio. En el archivo parroquial existe una anotación acerca de las medidas de templo proporcionadas por el arquitecto don Pedro Villalpando, que fue quien continuó y terminó la obra, que dice lo siguiente: la nave principal del templo tiene 9 metros de ancho por 36.6 de luz, dando esto una superficie de 329 metros cuadrados. Capilla del Santísimo, lado izquierdo, salón de la sacristía, lado derecho, 8 por 4, lo que da 32 metros cuadrados por cada uno. Cruceros 4 por 9 metros, lo que da una superficie de 36 metros cuadrados para cada uno. 2 salones a la entrada, a la izquierda y derecha, de 8 por 4 metros, lo que da una superficie de 32 metros cuadrados para cada uno. Altura de la cúpula hasta la cruceta, 26.8 metros, linternilla 5 metros, altura de la bóveda de la nave 13 metros, altura de la bóveda del coro 6.88 metros, altura de la torre hasta la cruz 34.4 metros, altura de la base del primer campanario 20.9 metros. Así que el orden arquitectónico del santuario es clásico. El estilo arquitectónico del santuario es barroco. A partir de esa fecha, todos los citados grupos parroquiales, Hijas de María, Legión de María, grupos de catecismo, etc., se ofrecieron a trabajar incansablemente para recabar fondos en apoyo de la construcción del templo. Por otra parte, ofrecieron necesariamente su apoyo a los comerciantes, agricultores, ganaderos, profesionistas, organizaciones civiles, clubes de servicio, etc., mientras que de muchos sirvió para que no se vieran interrumpidos los trabajos, y año con año se veía el progreso para la alegría y satisfacción de toda la fe católica de Acaponeta. Desde que iniciaron los trabajos, dirigió la obra el maestro albañil don Miguel Macías Cefe durante algunos años, y al regresar a su tierra los continuó el maestro don Jesús Orendón Ruiz, quien fue quien terminó siempre auxiliado por los señores Jerónimo Villalpando, Jorge Flores, Antonio Galaviz, Jesús Arriola y otros. Así que el 11 de octubre de 1964 se rompió un andamio en el que trabajaba el maestro de obras don Jesús Orandain Ruiz, cayendo desde una altura de casi 10 metros. No hubo ningún hueso roto, pero sí golpes y contusiones que lo tuvieron incapacitados para trabajar durante 3 meses. Con el paso de los años y con la generosa aportación de la comunidad católica caponetense, poco a poco la obra fue avanzando. Crecieron los muros, se armaron los techos, se levantaron las torres gemelas, se decoraron el altar y los interiores con piedra labrada y se cerró la bóveda, la cúpula, el 24 de febrero de 1964. Este acontecimiento lo celebró el señor cura con una misa de acción de gracia, siendo esta la primera misa que se puede celebrar en el santuario sin haber estado terminada. Ese mismo día se clausuró la capilla y su edificio se destinó para la entrada a la elección de antes citado Colegio Católico por párroco Buenaventura O'Connors. Dentro de las actividades realizadas con motivo del cierre de la bóveda y la cúpula, el señor cura mandó colocar una placa en la pared exterior al lado poniente del templo que dice lo siguiente: santuario dedicado a la Santísima Virgen de Guadalupe por los feligreses de Acaponeta, Nayarit. Se colocó la primera piedra diciembre 12 del 48 con el señor doctor y licenciado párroco don José Ramón Valdés, por delegados del ILMO y el señor licenciado Anastasio Hurtado, el obispo diocesano. El proyecto del ingeniero párroco Pedro Castellanos, arquitecto Pedro Villalpando, maestro de obras Miguel Macías. La bóveda central fue cerrada
el 24 de febrero del 1164. Es una obra apostólica del señor cura José de Jesús Valencia. Así es que en el año del 1976, el señor cura Valencia contrató al pintor y muralista peñarita don Santiago Rosas para que pintara los hermosos murales que hoy podemos apreciar, 4 de ellos arriba en la base de la cúpula y otros 2 los más grandes al fondo de los pasillos laterales, casi todos con temas religiosos guadalupanos. El 19 de diciembre de 1976, el señor cura Valencia, acompañado de los sacerdotes auxiliares, párroco don Jesús Antonio Lerma Nolasco y el párroco Tomás Ruiz, ante la presencia de cientos católicos, se bendijo y se colocó la primera piedra del edificio que se iba a construir hacia el lado poniente y la parte de atrás del santuario, construcción que después llevaría el nombre de Casa de Cristo Rey. Este edificio estaba diseñado para tener áreas de casa habitación con varios cuartos para la residencia de sacerdotes y visitantes, con portal y una gran explanada al frente, amplio corredor con portal y de arcos atrás del templo y un auditorio al acto de bendición y la colocación de la primera piedra. Asistieron 332 personas, entre hombres, mujeres y niños, a las que el señor cura declaró padrinos de este suceso. En el archivo se encuentran anotados los nombres de todas estas personas, incluyendo los niños. Este hermoso edificio, desde su terminación, ha sido utilizado como sede de los primeros cursillos de cristianidad que hubo en Acaponeta, aunque los 2 primeros se llevaron a cabo en el Colegio Buenaventura Conos, porque aún no estaba terminado para retiros espirituales, para rodajos o para pláticas presacramentales, por cursos de catequesis, para celebraciones religiosas, para jornadas juveniles o para la escuela de la fe, reuniones de diversos grupos parroquiales y otras cosas más. El día 27 de septiembre de 1993 fue motivo de triple festividad en la comunidad católica de Acaponeta, ya que se celebraron 3 acontecimientos que contaron con la muy grata presencia del señor obispo de la diócesis de Tepic, don Humberto Robles Cota. Se celebraron las bodas de oro de la orden sacerdotal del señor cura don José de Jesús Valencia Quintero, 50 años de intensa actividad pastoral, desarrollado casi en su totalidad en esta parroquia de Acaponeta de 1943 a 1993. Se le leyó y se le entregó el nombramiento de Monseñor, llegando desde Roma autorización y firmado por el señor Juan Pablo II como un justo reconocimiento a su admirable labor parroquial. Con misa celebrada se congregó el altar mayor del santuario, ceremonia que llevó a cabo el señor obispo Robles Cota. Estos 3 acontecimientos fueron motivos para que una serie de festividades que organizaron todos los grupos parroquiales, con la cooperación de la comunidad católica de Acaponeta, que comenzaron el día 15 de septiembre y culminaron el día 27 con la principal ceremonia, presidida por el señor obispo, con una gran verbena popular que los amplios corredores de la Casa Cristo Rey, organizado por la señora Ana María Gutiérrez, el Colegio Buenaventura Conos, la Escuela Normal Experimental de Acaponeta y los grupos parroquiales. Amenazaron el convivio grupos musicales de esta ciudad, entre otras cosas, hubo kermés, serenatas en la plaza, bailables, actividades culturales, etc. Ya en la entrada del templo guadalupano, al lado izquierdo se encuentra la imagen de un Cristo crucificado muy antiguo, según versión del propio cura señor Valencia. La tradición que se transmite por casi 4 siglos nos dice que esa es la imagen del Cristo crucificado que rescató el soldado español Cristóbal de Lerma en manos de los salvajes indígenas tepehuanos que en el año de 1617 asaltaron, saquearon e incendiaron la villa de Acaponeta. Los indígenas alzados arrastraban con una cuerda la imagen por encima de las llamas. El soldado de Lerma, al ver este acto que consideró un grave sacrilegio, disparó su arcabuz matándolo de un solo disparo y enseguida salió corriendo logrando rescatar la ya muy dañada imagen. El día de hoy, después de casi 400 años, se sigue venerando en ese lugar con el nombre que los mismos creyentes le dieron, el Cristo Milagroso. Y es muy visitado por gente de aquí y de otros que vienen de distintos lugares de nuestra república. Esta crónica continuará donde nos quedamos con la historia de la construcción del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Acaponeta, Nayarit. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.